Ahora, si les parece, vamos a pasar a la segunda parte de la presentación de la SDH con mi compañera Majo, que le va a hincar el diente a otros temas de fondo, como por ejemplo, qué son los derechos humanos y qué rol juegan en todo esto. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos entonces a presentar yo voy a tratar de relacionar, bueno, el contexto, digamos, de fondo de qué rol juegan justamente, como dijo los derechos humanos con todo esto del interculturalismo. Bueno, comencemos a hacer una breve definición solamente para irnos aproximando al tema. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Son expectativas de no lesión o prestación atribuidas por normas a todas las personas. Vamos a comenzar con esto como para ir aproximándonos. Entonces, estas expectativas, ¿no? Lo que yo voy a esperar entonces no sufrir lesión, no sufrir daño, que no tiene por qué ser físico, sino también psicológico, patrimonial, moral. Y voy a exceder, implica que voy a exceder, porque hablamos de no lesión o de prestación, o sea que voy a acceder a determinados bienes sociales y todo va a estar establecido en una norma, ¿sí?, que va a ser a su vez para todas las personas. Entonces, acá podríamos preguntarnos, ¿esas expectativas siempre fueron las mismas o poseen un carácter dinámico? Por brindar un ejemplo, las personas en situación de esclavitud, ¿no? Allá en 1800, ¿tenían las mismas expectativas de no lesión que podemos tener hoy nosotros? Nosotras, ¿los derechos humanos siempre fueron los mismos? ¿Siempre existieron los derechos humanos? ¿Y quién los garantiza, no? Y bueno, acá vamos a hablar muy brevemente, porque no nos da tiempo, sobre 3 paradigmas respecto a todas estas preguntas para ayudarnos a resolver estos dilemas que están conviviendo simultáneamente. Que no son los únicos, pero acá decimos estos 3. El justnaturalista, el positivista y el histórico crítico. Entonces, el primero, el justnaturalista, va a ser foco en lo ético. ¿Y qué nos va a decir el justnaturalista? Nos va a decir, bueno, los derechos humanos son anteriores al contrato social. ¿Sí? Todos nacemos y nacimos siempre con los derechos humanos. Entonces, la pregunta es, bueno, pero si todos nacimos, entonces, ¿quién realmente se beneficia de esos derechos? ¿Quién realmente goza o hace el ejercicio efectivo de esos derechos? La historia nos va mostrando que, en general, predominantemente han sido, ¿no?, el hombre blanco, occidental, de clase alta, económicamente. Entonces, efectivamente, no se están garantizando para todas las personas. Entonces, ahí es el Estado, ¿no?, quien debe jugar un rol muy importante, porque como existen esas desigualdades sociales, es necesario que el Estado los garantice para todas las personas. Tenemos otro paradigma, entonces, que es el positivista. Bueno, ¿qué nos dice el positivista? Nos dice, los derechos humanos son naturales, no son naturales, sino que son políticos y creados por el hombre y son aprobados por los gobiernos, ¿sí? Ahora bien, la norma judicial también tiene una contracara que es su rigidez. O sea, hay determinadas situaciones muy particulares que la norma no contempla. No reconoce, por ejemplo, distintas situaciones muy particulares que pueden tener determinados grupos poblacionales, ¿sí? Estamos hablando de que, por ejemplo, en el plano de la igualdad, todos somos iguales ante la ley. Estamos hablando de una igualdad formal, ¿verdad? Pero para que efectivamente se pueda realizar esa igualdad formal y convertirla en una igualdad real de los hechos, una igualdad sustantiva, es necesario también tener en cuenta y considerar asimetrías de poder, y asimetrías de poder que traen también relaciones de dominación, ¿sí? Y esas relaciones de dominación van a obstaculizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos. Una de las formas en que se materializan esas relaciones son, por ejemplo, el tema de la discriminación, que realmente el tema de la discriminación, que vamos a tratar bastante en esta presentación, es una de las causas fundamentales que obstaculizan el efectivo ejercicio de los derechos.
Por último, vamos a mencionar la otra que estaba en el slide, el otro paradigma, que es el histórico. Bueno, ¿qué nos plantea este paradigma? Este paradigma nos plantea que los derechos humanos son productos de luchas. Perdón, acá me están resonando, hago lo mismo que Leo, muevo también la cámara, me muevo. La perspectiva histórica crítica lo que nos plantea es que los derechos humanos en realidad son productos de lucha de distintas organizaciones, de distintos movimientos sociales, de distintos grupos, de diferentes colectivos, y que no son inmutables, sino que poseen un carácter dinámico. ¿Por qué? Porque en la medida que se van desarrollando los distintos procesos de concientización social, se van planteando nuevas demandas de concientización social de necesidades y de que queremos que determinados derechos sean reconocidos. Entonces, se van planteando y tratando de colocar en la agenda, a través justamente de estos movimientos y de estas luchas, en la agenda pública, esas demandas para que puedan concretarse, ¿verdad?, en derechos y puedan efectivamente ejercerse. Entonces, estamos hablando justamente de un carácter dinámico de los derechos humanos. No son inmutables. Van cambiando y los procesos de concientización social son muy importantes para ello. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Bueno, siguiendo dentro de este paradigma, acá elegí una frase de Fernando Willard, que ha escrito bastante sobre los derechos humanos, es un docente y yo personalmente tengo el gusto de tenerlo como compañero en la Secretaría de Derechos Humanos. Y Willard plantea, desde este paradigma, que no hay unos valores esenciales cuyo conocimiento sea accesible por la razón, sino variables éticas. ¿Y qué es una variable ética? Es cuando un asunto admite distintos posicionamientos que definen pautas de comportamiento divergente. A ver, ¿qué es esto? Por ejemplo, pongamos el ejemplo del tema de la migración. Como un asunto, o sea, el tema de la migración es un asunto que va a admitir distintos posicionamientos. Yo puedo tener un posicionamiento a favor de la migración, de que lleguen personas migrantes a nuestro país y que es algo muy positivo, pero otra persona puede tener una posición distinta. Entonces, eso va a definir mi comportamiento frente a una persona migrante y la otra persona que tenga otro posicionamiento ético frente a eso le va a definir otras pautas de comportamiento. Y esto para mí, traigo esta pregunta que Fernando también plantea en un documento que se lo dejamos colgado en la bibliografía, que me parece que es fundamental cuando hablamos de los derechos humanos. Plantearnos el tema de la otredad. ¿Qué es el otro para mí? ¿Qué es la otra para mí? ¿Qué es la otra persona para mí? Entonces, hacerlo, por eso yo les decía, ¿no? Ver como un poco esta presentación y también irnos como, haciéndonos como un examen también nosotros mismos, ¿no? Como ir mirándonos un poco acerca de nuestras prácticas, ¿no? Es un objeto que puedo procurar para mi interés personal, de quién puedo disponer de su tiempo, de su trabajo, su cuerpo, en función de mi interés, aunque tenga que recurrir a la violencia. Siempre recordemos que violencia no estamos hablando solamente de la violencia física, sino simbólica, patrimonial, psicológica, en fin, en sus más diversas formas, para someter a esa persona a mi voluntad. ¿O es un enemigo que debo destruir o al menos mantener controlado y neutralizado? Lo debo mantener ahí. ¿O es alguien a quien yo no le voy a hacer daño? Pero tampoco, o sea, su sufrimiento para mí es totalmente indiferente. O sea, está ahí, no le voy a hacer daño, pero no me comprometo. O justamente es alguien cuya dignidad a mí me va a comprometer. Y creo que esto es muy importante porque la mayoría de las personas que nos acompañan hoy justamente están relacionadas con las comunidades educativas y creo que esta pregunta hace también a nuestras prácticas profesionales o desde donde estemos
involucrados dentro de las instituciones, del rol que cada uno y cada una juega en las instituciones educativas. La próxima slide, por favor. Bueno, entonces, la pregunta con la que terminamos la otra slide era, ¿o es alguien cuya dignidad me compromete? Entonces acá aparece el tema de la dignidad humana, ¿no? ¿Qué es la dignidad humana? Bueno, la dignidad humana es construida en el marco de la modernidad y se asocia a autonomía. Y acá también voy a continuar con la línea de Fernando para que nos ordene los 3 niveles de autonomía que justamente él menciona. Entonces, referida al individuo, la capacidad de definir y la posibilidad efectiva de realizar autónomamente un proyecto de vida. O sea, yo lo diseño el proyecto de vida, pero también tengo la posibilidad efectiva. Realmente puedo desarrollar ese proyecto de vida. Tengo las condiciones para hacerlo. Con un sentido propio y elegido libremente. Esto va a incluir no solo gozar de las libertades fundamentales, sino también las condiciones materiales que van a hacer posible la libertad. Por otro, el otro nivel, referido también a la dignidad humana, ¿no?, es participando en la comunidad. La capacidad y posibilidad efectiva de participar en la construcción del proyecto colectivo de los distintos ámbitos de pertenencia. Vuelvo a lo mismo, ¿sí? Estamos en las instituciones educativas. Bueno, también hablamos de dignidad cuando tenemos esa posibilidad, la posibilidad efectiva de poder construir el proyecto dentro de la comunidad donde se desempeña, ¿no? La posibilidad de poder participar, de poder plantear proyectos, de poder dialogar, de poder intercambiar puntos con la comunidad, por ejemplo. Y tenemos el último nivel que nos plantea Willard, que es referido a los colectivos, ¿no? Es la capacidad y la posibilidad efectiva de autodeterminarse como colectivo y de realizar su propio proyecto de sociedad. Acá, bueno, cada uno se puede autodeterminar, ¿sí?, en un determinado colectivo y ir hacia un determinado proyecto. Podemos hablar, por ejemplo, si hay personas que se autodefinen como afrodescendientes, generan un colectivo y, bueno, van hacia a poder participar de un proyecto de sociedad en el cual ellos puedan efectivamente ejercer todos sus derechos como las personas que no son afrodescendientes en este país y que realmente haya una igualdad de sustancia. Ya corrimos a la otra slide. Bien. Hablamos de la democracia y los derechos humanos y democracia. ¿Se relaciona esto? ¿Qué relación puede llegar a tener la democracia con los derechos humanos? Bueno, sí, se van a implicar mutuamente. ¿Por qué? Los derechos humanos van a definir el contenido sustantivo de la democracia. O sea, va a ser ese horizonte ético, político, cultural que yo me voy a plantear llegar. Ese va a ser el horizonte a donde yo quiero ir. Lo define el contenido sustantivo, lo van a brindar los derechos humanos. ¿Cómo hago yo para poder llegar efectivamente? Bueno, la democracia, justamente, poneme por favor la slide, la democracia, a través de 3 elementos que tenemos dentro de las democracias liberales, la participación, la representación y la deliberación, nos va a poder permitir, de alguna manera, poder llegar a ese horizonte. La participación, la representación y también la deliberación, o sea, que podamos dialogar. La parte dialógica dentro de la democracia es fundamental para consensos, disensos, abordar los conflictos de una manera tolerante. Todo esto nos brinda la democracia. Y se constituye en una de las condiciones que hacen posible, a través de la participación política y social de la ciudadanía, justamente la construcción de estas voluntades colectivas, de estas voluntades. O sea, esa voluntad de poder llegar a ese horizonte que lo va a definir los derechos humanos. Y acá es importante, bueno, quiénes participan, quiénes realmente gozan de la democracia plena, quiénes pueden beneficiarse justamente de
este sistema democrático. Y acá es importante la problematización de esto como sociedad, o sea, el proceso democratizador, o sea, aquel que va a incorporar a quienes aún no logran efectivizar sus derechos humanos ni gozar de la integralidad de la democracia. ¿Por qué esto? Porque, bueno, es necesario identificar aquellos colectivos y aquellas personas que se encuentran invisibilizadas y que no pueden efectivamente hacer ejercicio efectivo de sus derechos, ni tampoco, por lo tanto, quedarían excluidas, digamos, de poder gozar de una democracia plena, de poder intervenir, de poder participar activamente. Entonces, es muy importante desde la responsabilidad social también, justamente que el proceso democratizador vaya identificando esos colectivos y vaya abordando distintas estrategias y mecanismos para poder justamente incluir, ¿verdad? Y poder llegar a una democracia plena para todos y todas. Bueno, esta parte la voy a hacer muy cortita, pero es fundamental que estuviera, que son los principios fundamentales de los derechos humanos, muy sucintamente voy a mencionarlos. Tiene principios, entonces, los derechos humanos. Uno de ellos es la universalidad, la igualdad y la no discriminación. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas y no pueden existir diferencias arbitrarias que se hagan porque sí, sin ningún fundamento, por ningún motivo. Son inalienables, o sea, no pueden ser suspendidos. Yo no le puedo suspender a nadie sus derechos humanos, no se los puedo retirar, ¿sí? Y tampoco puedo renunciar a ellos, porque como son justamente inherentes a mi persona, no pueden ser ni suspendidos, ni retirados, ni tampoco renunciar a mis derechos humanos. Son indivisibles, o sea, son inseparables y todos tienen el mismo grado de importancia, por lo que no pueden hacerse distinciones o jerarquizaciones. Aquel derecho, mira, este derecho es más importante que este otro. No, son justamente indivisibles y todos poseen el mismo valor. Son interdependientes, o sea, y esta interdependencia significa que la realización de un derecho a menudo va a depender de la realización de otro. Y esto tiene un lado positivo, o sea, tiene un lado no. Esto es lo mismo en un sentido positivo que negativo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque si se garantiza la efectividad de un derecho, entonces se facilita el avance de otros derechos. Pero por el contrario, si se obstaculiza el efectivo ejercicio de un derecho, también va a obstaculizar que otro efectivamente pueda usarse y ejercer. O sea, centrados en la dignidad intrínseca y en el valor igual de todos los seres humanos, y por último, pero no menos importante, el de progresividad y no regresividad, que implican obligaciones de acción y omisión, particularmente a los estados y a los agentes de Estado. Y acá, esto a mí me parece, a veces lo decimos así, pero el tema de la omisión es fundamental tener en cuenta, porque no solamente la violación de los derechos humanos no se hace solamente por acción, por ejemplo, por una represión, por acciones represivas del Estado, por dar un ejemplo, ¿no? Sino también por omisión, o sea, cuando el Estado no toma aquellas medidas necesarias para garantizar determinados derechos, bueno, eso también es una violación de los derechos humanos, o sea, tanto por acción como por omisión, ¿sí? Seguimos a la próxima. Diferente no es lo mismo que desigual. Bueno, los derechos humanos implican que todas las personas son titulares de derechos, de protección de la libertad y de la dignidad humana, en condiciones de igualdad y de no discriminación, ¿sí? Implica que brinda un marco de garantías para el desarrollo de las capacidades, para llevar a cabo un proyecto de vida que cada persona elija autónomamente. Implica condiciones materiales y condiciones simbólicas. Y acá nuevamente traigo una definición de Willard sobre autonomía, que es esta palabra que en esto que va en la presentación se ha mencionado mucho.
¿Qué es la autonomía? A veces se confunde con interdependencia, y es al contrario, ¿no? Funciona como en una compleja trama de interdependencias, en las que el sujeto va a definir su propia construcción de sentido. Esto quiere decir que el sujeto va a estar en una totalidad, ¿no? Que van a haber múltiples elementos que lo van a, que se interrelacionan, ¿no? Se encuentran dentro de un contexto social, de un contexto cultural determinado, político, económico, ambiental, o sea, y es multifactorial el contexto en el cual se encuentra el sujeto. Y todos estos factores se van a relacionar de alguna manera y van a posicionar, van a ubicar a este sujeto en una totalidad concreta. Y en esa situación en particular en la que se va a encontrar el sujeto, también va a brindarle a él, el sujeto, la sujeta, va a brindarle un campo de posibilidades. Un campo de posibilidades en el cual va a ampliar o restringir el diseño del proyecto y su desarrollo en función de las capacidades. A ver, por ejemplo, si una persona está en situación, nace un niño o una niña nace en situación de extrema pobreza, si no, la educación no es gratuita, sino solamente privada, si no hay determinadas políticas sociales que contemplen su situación y que, bueno, contribuyan a que efectivamente pueda ser, estar garantizado el derecho al acceso a la educación. O sea, todas estas condiciones van a ampliar, o en este caso, van a restringir, con esto que estoy comentando, ¿no? El campo de posibilidades de ese niño a poder acceder a la educación o de poder llegar a ser un profesional universitario. O sea, existe un campo de posibilidades que justamente tiene que ver, que lo define esa interdependencia de distintos factores que lo posicionan en un determinado, una determinada situación concreta y particular. Amartya Sen nos dice, bueno, la igualdad de oportunidades tiene que pasar por la igualdad de capacidades para eliminar la desigualdad. A ver, por ejemplo, si una persona, si un niño o una niña que tiene una discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, dentro de la igualdad de oportunidades, yo digo, bueno, tienen la misma oportunidad que todos los niños y niñas para estar en esta aula. Pero yo lo considero, ¿no? Esa discapacidad auditiva que tiene el niño y niña que tiene que estar adelante del salón para poder escuchar, o en el medio del salón, o sea, en un lugar donde pueda escuchar mejor. Bueno, entonces, en realidad, tiene la misma igualdad de capacidad para poder desarrollarse en el aula que otras niñas si se encuentran con esta dificultad. Entonces, esas son, igual ahora después lo vamos a ir tratando más a este tema de la igualdad de oportunidades. Pero justamente no basta solo con la igualdad de oportunidades, sino también con la igualdad de poder desarrollar las capacidades que posee, ¿sí? Que va a depender de posibilidades, de condiciones materiales y también simbólicas para poder eliminar la desigualdad. Premio Nobel de Economía, por eso. Amartya Sen. 1997. Sí, 1997. Entonces, en esto de la igualdad, vamos a hablar de la igualdad formal, ¿no? Y cómo ha abordado el enfoque de derechos humanos la noción de igualdad. En el plano formal, es no conceder excepciones ni privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en igualdad de circunstancias. Derecho de las personas a no ser tratadas arbitrariamente en forma desigual e implica un análisis de la norma, o sea, un análisis endógeno de toda la jurisprudencia para que no exista una desigualdad normativa. O sea, dentro de la norma todos somos iguales. Ahora bien, ante la ley somos iguales. ¿Es suficiente para lograr la igualdad? Bueno, este enfoque de la igualdad formal no va a tomar en cuenta el impacto desigual que puede tener una norma sobre distintas personas que sufren discriminación histórica y estructural. ¿Sí? En realidad, por ejemplo, en el caso de las políticas nunca son neutras. Si son neutras, son ciegas. O sea,
tienen que ver más allá y ver que en realidad siempre van a tener un impacto desigual dependiendo los grupos poblacionales y dependiendo su situación, justamente, por ejemplo, este caso de la discriminación histórica y estructural, como puede ser, por traer un grupo poblacional, los afrodescendientes, las mujeres, ¿sí? Las personas con discapacidad, las personas justamente de los pueblos originarios. La implementación de las políticas públicas desde esta perspectiva se apoya en una concepción de igualdad de trato. Era esto que yo les decía en el aula, ¿no? Bueno, yo voy a tratar a todos de la misma manera. Entonces, si un niño tiene determinada discapacidad visual, que no ve bien el pizarrón, que no sé qué, bueno, si le tocó sentarse atrás, le tocó sentarse atrás. Porque yo voy a tratarlo de la misma manera que a fulanito que no tiene esa discapacidad, ¿no? Que no tiene esa dificultad de poder ver bien el pizarrón. No lograr erradicar las desigualdades y garantizar el ejercicio de los derechos por todas las personas. O sea, este enfoque en realidad no va a lograr erradicar esas desigualdades. Y justamente por todo esto, ¿no? De este enfoque, por todas esas limitaciones que tiene este enfoque de la igualdad formal, es que distintos movimientos, y volvemos a lo mismo, y distintos grupos poblacionales, bueno, se hicieron portavoces justamente de todas estas limitaciones y dijeron, no, a ver, somos todos iguales ante la ley, pero esto no es suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, aquí aparece un cambio de paradigma que va a ser va a ser un cambio de paradigma que va a ser de este paradigma tradicional, va a tener lugar de la igualdad formal, al paradigma de la igualdad sustantiva, o sea, la igualdad de hecho, la igualdad real. O sea, más allá que en la norma y en el papel esté escrito de esa manera. Bueno, pero en la práctica cotidiana, ¿sí? Entonces, esta noción del paradigma de la igualdad sustantiva, esta noción, o mejor dicho, este paradigma de la igualdad sustantiva, tiene mayores estándares de exigencia, va a tener unas nociones más robustas acerca de la igualdad y va a ser un enfoque centrado no solo en la norma, sino también en la forma en que se implementan las distintas políticas. Y para esto, ese principio que yo les nombré hoy, junto con la lista de los principios de los derechos humanos, el principio de la igualdad y no discriminación es clave. Seguimos con el siguiente. Bien. Volvemos entonces de nuevo al principio que mencionamos de igualdad y no discriminación. A ver, ¿cómo manejamos esto de la igualdad? ¿Somos todos diferentes? ¿Somos todos iguales? ¿Somos todos iguales ante la ley? Bueno, sí, afortunadamente todas las personas somos diferentes. Pero debemos identificar cuáles son aquellos aspectos importantes que nos van a colocar en distintas situaciones. En distintas situaciones ya sea de ventajas o de desventajas, como punto de partida para poder ejercer los derechos efectivamente. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, vamos a seguir con dentro del aula, ¿no? Dentro de un niño o una niña, bueno, que su derecho a la alimentación no está totalmente garantizado, entonces, bueno, quizás no haya cenado, no haya desayunado, va al aula, ¿no? Va a la clase ese día, frente a un niño que sí esté garantizado ese derecho. Entonces, los puntos de partida ahí, para poder ejercer el derecho a la educación, ya estamos en condiciones diferentes, ¿verdad? No es lo mismo estar con la pancita llena que no. O un niño o una niña afro, con un niño o una niña que no sea de esas condiciones étnico-racial, si el docente o la docente tiene determinadas pautas discriminatorias, tampoco van a poder estar en las mismas condiciones. Ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver con esto. O sea, yo, por ejemplo, bueno, yo soy blanca, universitaria, estoy en determinadas condiciones, por ahí en ese sentido me colocan en ventaja frente a otras personas que no tienen esa condición. Claramente, o el colectivo, ¿no? Por ejemplo, afrodescendiente.
pero a su vez soy mujer, ¿no? Y Leo, por ejemplo, es varón. Entonces, en algunas cosas, ¿quién va a estar en ventaja y quién va a estar en desventaja? ¿No? ¿Qué nos va a decir algunos estereotipos culturales que nosotros tenemos? Entonces, hay como distintos puntos de partida desde donde nosotros vamos a ejercer. ¿Sí? Seguimos con la... ¿sí? Déjala ahí. Entonces, la ley no va a ser suficiente, ¿no? El reconocimiento de las diferencias, no debe traducirse justamente en desigualdad. Somos diferentes, pero no tenemos por qué ser desiguales, no tenemos por qué partir de distintos puntos de ventajas o desventajas. ¿Cómo equilibramos estos puntos, no? La ley, nos dice Rita Segato, no será suficiente, aunque sí va a tener un valor pedagógico y simbólico para cambiar las costumbres y los automatismos de prácticas sociales discriminatorias que van a estar arraigadas culturalmente. Y acá señala, ¿no? Los instrumentos internacionales de derechos humanos, desarrollados por la ONU, o por la CID, ¿no? Los instrumentos regionales, tienen un importante papel nominativo. Y esto a mí me parece muy importante lo que trae Rita, porque dice, tiene un importante papel nominativo. Es decir, colocan nombre a una diversidad de sufrimientos humanos, y señalan la necesidad de su erradicación. Por ejemplo, nombres como el genocidio, el racismo, bueno, ahora estamos hablando de migración, la xenofobia, la discriminación contra la mujer, la tortura, los tratamientos inhumanos y crueles, el abuso infantil. O sea, si nosotros no nombramos, no tenemos la capacidad de nombrar los problemas no se ven, no se visibilizan. Entonces es muy importante este papel nominativo que nos trae la norma, ¿no? Y bueno, y en este caso los derechos humanos, en ese plano, ¿no? Palabras que nos traen también mucho sufrimiento, que nos hace llevar a muchos sufrimientos humanos, ¿no? Seguimos con la siguiente. Acá. Bien. La discriminación directa o indirecta. Bueno, hablamos de discriminación, ¿no? Vamos a ver cómo leo la definición correcta. El marco común. El marco común, perfecto, me encantó. Toda distinción, ¿sí? Diferente que directa o indirectamente en base en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, o sea, que uno pueda reconocer, gozar o ejercer en condiciones de igualdad los derechos. La discriminación también va a comprender la incitación a la discriminación y el acoso. Entonces, acá tenemos, podemos categorizarla de dos formas en este caso, ¿no? La discriminación directa y la indirecta. Ahora vamos a ver cada una de ellas. La directa. Cuando un individuo recibe un trato menos favorable que otro en situación similar por alguna causa relacionada con uno de los motivos prohibidos de discriminación. Vamos a suponer, por ejemplo, y bueno, ya que vamos a poner otro en el ámbito educativo, ¿no? Una mujer afrodescendiente se presenta para una beca, ¿sí? Una beca educativa. Y un varón blanco se presenta también para esa beca. La persona, la mujer, tiene una formación y tiene un perfil más adecuado a esa beca. Sin embargo, la beca se le va a dar al varón. Entonces, en ese caso, la discriminación, o sea, es directa. Realmente, o sea, se hace una elección en base a un parámetro discriminatorio, de estereotipo, basado en un prejuicio, en una creencia de que el varón va a poder desempeñar mejor la beca, va a tener más posibilidades de poder aplicar todos esos conocimientos que la mujer, ¿no? Pero también existen otro tipo de discriminación, que son más sutiles y que van afectando la vida cotidiana de una manera más profunda de lo que a veces nos parece y que también es a veces más difícil de poder identificar y nombrar. Son esas sutilezas, esas discriminaciones indirectas. Hay unos relatos,
por ejemplo, la guía educativa para personas afrodescendientes, que también nosotros analizamos, y ahí hacía un relato de un joven, no me acuerdo si era un joven o una chica, una joven, que decía, yo estaba en el aula, había desertado, ¿no? Había desertado del sistema educativo, creo que de educación media, ¿no? Entonces ella decía que desde la escuela sentía esa discriminación. Ella decía, yo tenía una duda, y iba y le preguntaba a la maestra. Y la maestra me decía, bueno, traté de resolverlo. Andaban a tratar de resolverlo, ¿no? En cambio, esta muchacha veía que iba otro niño, ¿no? Que no tenía su mismo color de piel, y la maestra le prestaba atención y se dedicaba. Entonces, esas discriminaciones, o sea, van haciendo el día a día y también van afectando las distintas subjetividades. Bueno, pero ¿por qué esa maestra no me está prestando la misma atención que mi compañero? ¿Será que yo no puedo, no voy a poder, no tendré las mismas capacidades, no tendré las mismas condiciones como para poder continuar estudiando? O sea, son esas sutilezas que son indirectas justamente, que son muy difíciles de nombrar. Pero, como también en alguna frase Rita Segato lo menciona por ahí, después las estadísticas nos dicen, por ejemplo, en el caso de la deserción educativa, ¿cara de qué tiene la deserción educativa, por ejemplo? El tema de la afrodescendencia es, o saliendo un poco no centrándonos solo en el campo educativo, ¿no? Esas discriminaciones, por ejemplo, en el momento de acceder a determinados cargos laborales o a determinadas oportunidades educativas de las mujeres. Bueno, ¿de qué tiene cara la pobreza? Bueno, la feminización de la pobreza, ¿no? Tiene cara también el rostro de mujer. Entonces, ¿no? Por ahí viene esa distinción, ¿no? De la discriminación. Ahora, tenemos, ¿cómo se da esta discriminación? ¿Cómo se va generando? ¿Por qué se genera? A ver, ¿cómo es que eso sucede? Bueno, existe un prejuicio, ¿sí? Y el prejuicio tiene que ver con algo íntimo, con algo muy personal mío, una creencia muy íntima mía, ¿no? Que está impregnada, digamos, en mi matriz ya de pensamientos y de creencias, ¿no? Está en mi fuero íntimo, ¿no? Por ejemplo, determinadas convicciones sobre un determinado grupo de personas trans, grupo de personas, de mujeres, de personas blancas, incluso de niños, niñas o de jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes también pueden ser discriminados, por ejemplo, en determinados puestos de trabajo o en el acceso a determinados cargos dentro de la política, ¿no? Sabemos que los jóvenes y las jóvenes no son quienes ocupan los cargos parlamentarios. Entonces, ese prejuicio que yo tengo dentro de mi fuero íntimo, ¿sí? Termina, y en algún momento yo de esta charla mencioné eso del automatismo, ¿no? Termina haciendo, materializándose automáticamente en prácticas que son automáticas, ¿sí? En costumbres, ¿sí? En cambio, la discriminación, pero muy relacionado con esta creencia que yo tengo dentro de mi fuero íntimo, ¿sí? La discriminación es ya el efecto que va a tener esa convicción personal que yo tengo en la esfera pública, ¿sí? Es la exclusión que va a resultar como consecuencia consciente y deliberada o no, porque yo puedo decir, nosotros los uruguayos decimos, los uruguayos, por ejemplo, no somos racistas. Sin embargo, hay un montón de cuestiones que nos dicen, bueno, a ver, vamos a hacernos un poquito de autocrítica y ver a ver cómo estamos en este plano, ¿no? Entonces, puede ser consciente, deliberada o no hacia miembros de determinada raza o grupo humano, ¿sí? Que consideramos inferior, ¿sí? Y que va a acabar por restringir su acceso al pleno usufructo de los recursos, de los servicios, de los derechos disponibles en el espacio público, y implica entonces un ejercicio también de violencia, ¿sí?
implica un determinado ejercicio de violencia que puede se hace, por ejemplo, la violencia psicológica, el tema también del acoso, ¿no? Poneme de nuevo la Islam porque me quedo el tratamiento, me parece diferenciado negativo. Sí. También puede incluir un tratamiento diferenciado negativo. Entonces, ¿qué pasa con esto? El tratamiento diferenciado negativo era esto que yo le decía, ¿no? Por ejemplo, este testimonio, ¿no? De la chica de la guía de educación afrodescendiente, ¿no? Es un tratamiento diferenciado negativo. La omisión también es una discriminación. Por ejemplo, si se omite no brindar las determinadas, por ejemplo, la misma atención a ese niño o niña dentro del aula, a otro, o sea, estoy omitiendo eso, también estoy discriminando. O sea, no solamente con la acción, sino también con la omisión. Vuelvo siempre a lo mismo. A veces, por esto de, yo no lo hago, bueno, pero hay a veces prácticas de omisión que también son discriminatorias. Entonces, ¿qué pasa? Estas creencias, ¿no? Van a producir, estas creencias de los prejuicios, van a producir y reproducir un orden que aparentemente va a ser natural e histórico. Por ejemplo, uno termina naturalizando, ¿no? Que la población afro sea la más pobre, ¿no? Termina como naturalizando que sí, son afro, son más pobres, ¿no? Y uno se va introduciendo en nuestras matrices de pensamiento, digamos, como una verdad y como una naturalización de las desigualdades, que son como naturales. Y no hacemos, cuando se introyecta a nosotros mismos, un análisis. Bueno, sí, claro, la población afrodescendiente proviene de la esclavitud, ahí hubo una gravísima violación de derechos humanos, no tuvo lugar la reparación, que es otra cosa importante, ¿no? Cuando se viola un derecho, bueno, la idea es repararlo, la reparación también está, ¿no? Como un derecho, reparar el daño ocasionado. Entonces, bueno, sí, ya venimos, ¿no? Con esto de la desventaja y la situación de ventaja y desventaja. Entonces, no hay que naturalizar, hay que mirar esas condiciones con otros ojos críticos y problematizar lo que nos rodea en forma permanente, ¿no? Seguimos con otra. Bien, el análisis interseccional. El análisis interseccional contribuye justamente, es una herramienta para nosotros poder analizar, digamos, la situación justamente de los derechos humanos y cómo hacer para que efectivamente pueda ser ejercicio por todas las personas. ¿Qué es esto del análisis interseccional y qué es esta imagen que aparece ahí? Bueno, el análisis interseccional proviene de la teoría feminista afrodescendiente, ¿sí? Ahí está el nombre que manda Crenshaw, que dice que si no podemos ver un problema, no podemos solucionarlo. ¿Qué pasó acá? ¿No? ¿Y por qué esa intersección? Bueno, se origina una problemática en donde hay una empresa en Norteamérica donde los varones trabajaban en la fábrica, la parte de en esa fábrica trabajaban en la parte de las máquinas. Las mujeres trabajaban en el área administrativa. Entonces esta persona esta mujer afrodescendiente, que ahí yo coloqué el nombre, Emma de Gracia, esta persona va a buscar empleo, ¿no? Y no le dan el puesto de trabajo. Entonces ella dice, pero, ¿por qué no me lo dan? Ustedes me están discriminando. No, señora, nosotros no discriminamos. En esta empresa trabajan mujeres, ¿no? Trabajan en el área de administración, obviamente eran todas blancas, y trabajan varones. Trabajan mujeres, trabajan varones y trabajan afrodescendientes. Claro, los afrodescendientes trabajaban en la parte de las máquinas, ¿no? Y eran varones.
Entonces ella en realidad estaba con una discriminación. Por ser mujer, no podía trabajar en las máquinas, pero trabajaba en los varones, o sea, que era su condición afro, pero a su vez, por ser afro, no podía trabajar con las demás mujeres porque esos puestos de la parte de administración se la daban a las mujeres blancas. Entonces se intersectan, digamos, dos discriminaciones que hacen a una situación particular de discriminación, ¿no? Porque es discriminada, discriminación múltiple se le llama también, o sea, por esa doble condición, por ser mujer y por ser afrodescendiente. Pero ¿cómo se nombra eso? O sea, porque la empresa decía, no, acá contratamos mujeres y contratamos afrodescendientes. Bueno, justamente, eso no es la importancia justamente de nombrar las cosas. Bueno, entonces, de ahí es que proviene esto, ¿no? Y de ahí es que también esto nos implica a nosotros un permanente ejercicio de las situaciones particulares de las personas, ¿no? Y cómo se van cruzando las diferentes situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran y cómo esas situaciones de vulnerabilidad se encarnan, se incorporizan en las personas, ¿no? De una manera sumamente singular. Seguimos con la siguiente, por favor. Igualdad en la diferencia. Bueno, esto ha sido como un poco el dilema que hemos venido trabajando durante esta charla. El principio de igualdad exige algunas veces a los estados adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el pacto. En este caso estamos hablando del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y bueno, y esto tiene que ver con una observación general, la número 20 del comité. ¿Qué comité? Del comité DESC. Muy bien. ¿Qué es el comité DESC? El comité DESC es el comité que va a monitorear los derechos económicos, sociales y culturales de los lugares en donde fueron ratificados este pacto justamente de este tipo de derechos. Después está el otro pacto, que es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Bien? Acciones afirmativas. Aprobada 12. Acciones afirmativas. Entonces, acá vamos a hablar justamente qué son esto de las acciones afirmativas y que a veces son algo cuestionadas porque a veces se suele, en la jerga común yo escucho muchas veces que cuando se relacionan acciones afirmativas decimos, son privilegios que se le dan a las personas. ¿Por qué fulanito tiene determinados privilegios? ¿No? Entonces vamos a ver que no son privilegios, ¿sí? Que las acciones afirmativas están muy lejos justamente de eso y que buscan justamente seguir tratando de igualar, digamos, los lugares desde donde vamos a ejercer todos nuestros derechos. Entonces, surgen como un tipo de intervención estatal, estas acciones afirmativas, o sea, van a ser políticas, ¿sí? Políticas públicas, que para responder a demandas de la igualdad en la diferencia y establecer el principio de igualdad real, efectiva, frente a ese formal de todos somos iguales ante la ley, ante determinadas políticas. Son un tipo de políticas públicas que buscan un tratamiento preferencial hacia un grupo de personas para reparar, esto es muy importante, para reparar los efectos de esa discriminación histórica, sistemática y estructural, ya sea sexista, ¿no? Estamos hablando de términos justamente de género, racista, etc. Entonces, hay una imagen que seguramente muchos de ustedes que nos acompañan ya la deben de conocer, que, en el cual aparecen tres niños, ¿no? Uno más pequeño, uno mediano y uno grande. Están todos en el piso, ¿no? En sus tres tamaños y aparece un muro delante de ellos. Los tres tienen que cruzar ese muro. Adivinen para quién va a ser más fácil cruzar el muro. Evidentemente para quien tiene mayor estatura, ¿no? Entonces, la idea un poco de las acciones afirmativas es, bueno, coloquémosle un banco, ¿no? Al más chico, un banco más grande para que quede de la misma estatura que el mayor, y al mediano, un banco justamente medio, y equiparemos los niveles desde los cuales cada uno va a ir, va a cruzar ese muro, ¿no? Entonces tiene que ver
ver con eso, tiene que ver con que los puntos de partida para ejercer los derechos sean, digamos, poder equiparar esos puntos de partida, que todos poder darnos, digamos, ese banquito, que todos estemos en las mismas condiciones para cruzar ese muro, y que no porque uno sea más pequeño de estatura que el otro tenga mayores dificultades, sino esas medidas. Por ejemplo, también hay otra imagen, y acá ya yéndome, ¿no?, al tema de género, pero para ver un poco cuáles son las dificultades para llegar al mismo lugar, y que tenemos que hacer cosas para que no ocurra, ¿no? Hay dos escaleras, y bueno, está el varón subiendo, ¿no?, en la escalera, olímpicamente, precisamente vestido con un maletín. Del otro lado de la escalera está la mujer, ¿no? Esa escalera que sube la mujer tiene algunos escalones rotos, y la mujer va con dos niños, con un bolso, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, ¿para quién va a ser más fácil llegar, ¿no?, arriba de la escalera, ¿no? Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que ir problematizando permanentemente. Entonces, es decir, no son privilegios. Lo que estamos haciendo es equiparar los puntos de partida. ¿Y por qué tenemos que equiparar? Porque son situaciones que nos han colocado en forma histórica. O sea, históricamente, por ejemplo, en el caso del género, el patriarcado, en el caso de las personas afrodescendientes, el tema del racismo, en el caso de los jóvenes, las jóvenes, los niños y niñas, el tema del adultocentrismo. O sea, diferentes sistemas, ¿no?, de dominación y de opresión directamente, bueno, que se han ido construyendo históricamente. Entonces, por eso es que es necesario las acciones afirmativas, porque justamente esos sistemas generan consecuencias que nos colocan en diferentes lugares para poder ejercer nuestros derechos. Entonces, de ahí, ¿no?, la importancia de estas medidas. Ahora, hablamos de acciones afirmativas, y Nancy Fraser va un paso más allá y nos habla de acciones transformativas. Entonces, ¿qué nos dice Nancy con esto? Nos dice, vamos más allá, tratemos más allá de tratar digamos, de hacer acciones que, bueno, que contribuyan a la igualdad, tratemos de generar cambios en los marcos generales de la estructura, o sea, de abordar también, digamos, por ejemplo, un cambio cultural. Vamos a la siguiente. Bueno, para ir terminando, vamos a hablar un poquito de la situación de Uruguay, y bueno, justamente todo esto de la discriminación, que hemos ido hablando de este marco de derechos. Bueno, ¿qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa con Uruguay? Bueno, Uruguay continúa hoy actuando frente a corrientes migratorias de todas las épocas, ¿no?, todavía, de una manera de la asimilación, ¿no?, de distintas corrientes migratorias a la sociedad y sus valores, generando el discurso de un país homogéneo. Y acá, esto que traía Leo, ¿no?, que nos hablaba de ese mito nacional, esa leyenda nacional que nos hablaba Leo, esa cultura única, ¿no?, que desde Varela nos ha caracterizado, ¿no?, como es Uruguay homogéneo. Realmente es así. Bueno, nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría de Derechos Humanos, el año pasado se trabajó mucho, se trabajó bastante el tema de la migración, y, por ejemplo, se hizo una exposición que capaz que algunos de ustedes, o algunos de ustedes, fueron a ver, donde se presentó también la Presidencia de la República, que es en el edificio de la Torre Ejecutiva, que es justamente tratar, con un objetivo de tratar de desmitificar eso del Uruguay como homogéneo. Y entonces, donde se presentaban distintos relatos, ¿no?, de personas que hablaban justamente de cómo llegaron al Uruguay, o de cómo llegó su familia al Uruguay. Y ahí vemos que hubo diferentes maneras, y que realmente somos un país donde tenemos una gran diversidad que nos enriquece, porque la diversidad siempre enriquece. Entonces, una diversidad de culturas que vienen de distintos lugares, y que también vinieron de distintas maneras, ¿no? Porque quizás no fue, quizás no es, no vino de igual manera la migración europea que la trata transatlántica, el tráfico transatlántico de esclavos, o sea, la trata de esclavos, ¿no?, de la población afrodescendiente
país, ¿no? Entonces, no somos tan homogéneos como ese mito nacional vareliano de la escuela, muchas veces nos colocan, ¿no? Todos sentados en el banco vareliano, todos iguales, con la túnica blanca y la moña azul. En realidad, eso es necesario verlo y visualizarlo porque esconde un montón de conflictos y es necesario trabajarlo y abordarlo desde la realidad. O sea, no trabajar en base a un mito, porque no, hay que justamente tratar de desmenuzarlo, que criticarlo, abordarlo, ¿no? Y para justamente poder enriquecernos como sociedad. No, seguimos con la misma. Poco a poco, el Uruguay tendrá que tomar conciencia, nos dice Ana Everett, que es una autora que hizo un trabajo, no sabía qué hacer educativo, que a mí me resultó muy interesante traerlo acá. Y ella, hablando de Arocena, trae unas ideas de Arocena. Poco a poco el Uruguay tendrá que tomar conciencia de la emergencia de la diversidad. Según José Arocena, el Uruguay comienza a salir de una visión uniformizante, reductora, pero fuertemente racionalizadora, para adoptar una manera de concebirse a sí misma más polifacética, multipolar, compleja, que desafía toda racionalización simplista. Entonces, esto que nos hablaba Fernanda y Michelle, ¿no? Sobre el punto MEC, no me acuerdo cómo se llama. Punto de atención y asesoramiento a migrantes en temas educativos. La lista no. Por eso no me acordaba. Lo importante es lo que se hace. No, este grupo de trabajo, ¿no? Que también presentaba Fernanda, ¿no? Dentro del SNEP. O sea, el tema de la migración es un tema que está puesto en el tapete, que está colocándose en la agenda, que se está discutiendo, que se están haciendo cosas. Entonces, ahí podemos, es un gran avance, ya ahí colocamos las políticas para poder problematizar justamente esta visión uniformizante. Tenemos el concepto de diversidad como el reconocimiento de un hecho social, el pluralismo, es decir, la presencia en una misma sociedad de grupos con diferentes códigos de vida e identidades propias como consecuencia de diferencias étnicas, lingüísticas, religiosas, costumbres. Eso entiende la autora justamente por diversidad. Todos somos diversos. Existe una diversidad no solamente en el tema, ¿no? De la migración, de nuestros orígenes étnico-raciales, de nuestra nacionalidad, como planteaba Leo. Ahora, el principio de igualdad de los derechos humanos lo que implica es garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos, pero no a costa de una asimilación a la cultura hegemónica, sino que pueda ejercer mis derechos de acuerdo a mis propias características. Eso justamente tiene que ver con la perspectiva de los derechos humanos. Y en el ámbito educativo es fundamental, ¿no? Poder atender y estar atentos y atentas como docentes, o ya digo, desde los diferentes roles donde se desempeña por la institución, o sea, no solamente ese que hacer docente, no toda la comunidad educativa que tendríamos, ¿no? Como que repensar nuestras prácticas. En el ámbito de la educación, bueno, justamente esto implica una educación en la que quepan todas las personas con sus diferencias y particularidades y generar un aprendizaje que conozca, respete y valore la diversidad. Ya estoy terminando, que me están haciendo acá. Ya estoy terminando. Sí, vamos a la otra. Bueno, para facilitar la integración, la relación entre el aprendizaje de los alumnos en el aula y en su vida diaria, y la incorporación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de las distintas culturas existentes en la sociedad. Constituye una exigencia necesaria si se pretende que los alumnos y las alumnas, ahí me quedó solamente un masculino, encuentren sentido a sus aprendizajes escolares, sobre todo aquellos con más riesgos de abandono por su falta de motivación hacia su estudio o por su percepción de lejanía de la institución escolar. Hay unos videos, por ejemplo, en el caso de lo étnico-racial, ¿no? Hay una película, yo no recuerdo en este momento cómo se llama,
pero que coloca, que es brasilera, creo, el documental, que coloca a una niña blanca y a una niña afrodescendiente, pero en posiciones diferentes. O sea, lo que vive una niña afrodescendiente diariamente dentro de un centro educativo, lo vive al revés, ¿no? La chica blanca, ¿no? Se hace como un cambio de roles, ¿no? Y vemos las distintas discriminaciones de todo tipo que surgen. Por eso es que hay que estar atentos. Son discriminaciones muy sutiles. Y no se trata de esto de la asimilación. Por ejemplo, cuando una persona va a buscar, yo tenía una compañera que era afrodescendiente y ella me decía, se planchaba el pelo. Y me decía, ¿sabes lo que pasa? Si yo voy con estas motas a una entrevista de trabajo, no me la van a dar. Yo tengo que tratar de parecerme a ese estereotipo, a esa imagen común, a esa imagen que está aceptada. Entonces yo voy con el pelo planchado, tengo más posibilidades de conseguir trabajo, me decía ella, ¿no? Entonces son cuestiones que, bueno, que justamente es necesario. ¿Por qué no valoramos, no? Cuando el cabello no es como el de las personas blancas, la forma de vestir, ¿no? De diferentes culturas, o sea, decimos, esto es un mamarracho, esto es un colorincha, esto, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo, o sea, tratar de trabajar desde una actitud de respeto, de tolerancia y, ¿por qué no? Hasta dialógica, porque no es necesario, ¿no? El diálogo, el tratar de conocernos, no solamente los puntos que tenemos en común entre las culturas, sino también aquellos, bueno, que son divergentes, también tratarlos, porque forma parte justamente de la tolerancia. No solamente el consenso, también se trabaja en el disenso, ¿no? Entonces, y bueno, tratar de conocer y respetar, no todos tenemos que ser iguales. O sea, también el tema de la tolerancia es una diferencia, ¿no? La última, bueno, lo de interculturalismo, que lo trató excelentemente Leo. Es discutible. Vuelvo a tomar esta autora, a Ana Everett. Entonces va a mostrar la dirección a seguir para que la convivencia entre personas, o sea, el interculturalismo, ¿no? Muestra una dirección, es un rumbo, es una guía a seguir para que la convivencia entre personas de culturas diferentes en condiciones de influencia paritaria sea fuente de riqueza. En condiciones de influencia paritaria es fundamental, ¿no? O sea, que en planos de igualdad, por decirlo de otra forma, ¿no? Y esto que yo decía, aspira a superar la mera coincidencia de la cultura, ¿no? Es un concepto dinámico que va a enfatizar los aspectos positivos de la comunicación entre las culturas. ¿Cuáles son? Bueno, el intercambio, ¿no? La reciprocidad, la apertura, ser flexible, o sea, tratar de no ser tan rígido, decir esto es así y de esta manera. No, puede ser de otra forma, hay personas que pueden pensar diferente, la solidaridad, todo eso nos aporta el interculturalismo. Todo nos hace ejercitar todo este montón, todas estas esferas para poder lograr, ¿sí? Me gusta que tengas un decálogo de... Bueno, hay muchas más. No, yo tenía anotado otras cosas. No es un decálogo rígido ni tampoco. Yo no lo leí, pero yo tenía otras cosas anotadas del interculturalismo, ¿no? Que lo pensé desde cómo zafarle a la cultura. Voy a sacarme. Cómo zafarle a la cultura como hecho colectivo y olvidarnos del individuo. Entonces pensaban en la parte individual y me había anotado conocimiento, autoconocimiento, superar el propio racismo, no, todos tenemos racismo, resistencias y prejuicios, conocimiento del otro, o sea, primero es el autoconocimiento, después el conocimiento cultural propio, después el conocimiento del otro, el reconocimiento de las otras identidades, las prácticas culturales, la libre expresión de ideas, percepciones y creencias. Y básicamente, después de todo eso, que lo central que es el reconocimiento de otros modelos de percepción de la realidad, de interpretación. No lo dije porque me parecía, esto es muy paso a paso, pero me parece súper interesante que vos llegaste a lugares muy parecidos. Bien. Por último, bueno, la educación intercultural entonces nos va a suponer un compromiso con la justicia cultural y con la social. Se pretende que las personas y los grupos se sientan iguales desde la diversidad.
Es decir, que no haya desequilibrio ni supremacía. Yo no me considero más superior que vos, sino que estamos en las mismas condiciones de un convivir, ¿no? Se apuesta justamente la vida democrática, volvemos a esto del proceso democratizador, ¿no? ¿A quién dejamos afuera? O cómo podemos hacer justamente para eso, para evitar dejar afuera, ¿no? Para que este proceso democratizador se fortalezca y efectivamente todos podamos vivir y todas podamos vivir una democracia plena, ¿no? Y plural. Y en esto digamos de que es la comunidad entera la que debe enriquecerse de este interculturalismo. O sea, la comunidad educativa en su totalidad. Y por último, les dejo una frase de Nelson Mandela, que bueno, que a mí personalmente me gusta mucho, que dice, una buena cabeza y un buen corazón son una combinación formidable, haciendo justamente, bueno, haciendo énfasis, ¿no? en la inteligencia humana y también en la empatía y en la sensibilidad de todas las personas. Gracias. Bueno, un poco a modo de cierre, ¿no? Porque quizás muchos, quizás no, pero se pueden estar preguntando qué tiene que ver lo que acaban de hablar María José y Leo con la educación. Y nosotros creemos que tiene que ver mucho, porque, bueno, me permito hacerles una recomendación. Hay una charla TED que se llama El peligro de la historia única, que la dio una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, que trabaja temas de diversidad cultural y feminismo, y un poco aborda lo que mencionó María José sobre la diversidad cultural. Y bueno, me permito también una referencia personal, cosa que suelo no hacer porque cuando una es mujer también hay otras implicancias. Hay mecanismos inconscientes, a veces se hacen alusiones a la vida personal de una, entonces una elige qué compartir. Pero bueno, les comento que yo en un mes me voy a estar yendo a Estados Unidos con una beca. Entonces, me voy a la ciudad de Denver, que es distinto irse a Denver que irse a Kansas, Arkansas, porque cada estado tiene su lógica y su cultura. Y cuando una mujer a veces y levanta un poco el vuelo, en su propia tierra se pueden salir alusiones a la vida personal. O esta necesita un marido, o esta está más tranquila y se ve que algo consiguió. También se hacen alusiones a los privilegios de una, porque por supuesto que el saber inglés y el saber escribir en inglés me ayudó. Entiendo que me ayudó porque expresarse también ayuda en estos procesos. Pero bueno, yo en Estados Unidos voy a ser migrante, y voy a ser migrante latinoamericana. Entonces no sé con qué cabeza se me va a recibir. Y mujer, por supuesto. Quizás me escuchen hablar bien en inglés y digan, no soy una uruguaya. O quizás en otros lugares se me menosprecie porque latina, no saben Uruguay, no saben mucho, y el desconocimiento también genera prejuicios. Entonces, bueno, en la lógica de dar a conocer, de acompañar, nosotros en el punto de asesoramiento solemos no hacer preguntas personales porque nuestro rol es asesorar y brindar información y orientar. Pero a veces surgen ciertas situaciones personales. Y yo que me ha tocado recibir público, a veces una intuye que hay personas que huyeron de su país por su orientación sexual, o porque la situación económica no daba para más, o por persecución política. Hay personas que salen de su país con todas las comodidades o con cierta situación económica que permite moverse con más tranquilidad, porque bueno, los padres no tienen que salir a buscar trabajo, entonces la inserción educativa tiene otra característica. Por supuesto, una madre siempre se preocupa por si su hijo o su hija está inscrito en la escuela, porque es la preocupación lógica. Y quizás a veces, si hay ciertas demoras, para uno dice, bueno, se entiende, más ahora en el contexto de emergencia sanitaria, se demoró, pasaron cosas. Pero las madres que hemos atendido, su preocupación máxima es que el niño, la niña, se integre, haga amigos y de alguna manera continúe con su trayectoria. Nosotros, por eso mismo, en la lógica de sensibilizar, estamos creando este espacio. Esperamos que haya otros espacios sobre las diversas condiciones que afectan a la vida de las poblaciones migrantes, como la condición étnica racial, el idioma, porque creemos que hay que saber esto para trabajar mejor, para acompañar trayectorias, para asesorar, para recibir a la persona en su otredad, no como a veces pasa que se ve a la otra persona como una amenaza, alguien que me va a quitar cierto lugar, cierto privilegio, el trabajo,
cuando en realidad hay estudios que dicen todo lo contrario, que la migración enriquece, que favorece, que da cierto dinamismo a la economía, pero por supuesto todo depende de cómo esté gestionado. Entonces, tampoco seamos ingenuos. Si se discrimina a una persona, quizás su inserción en la sociedad pueda demorarse. Por último, y bueno, agradezco a Fernanda por la invitación y al CFE que tuvo la iniciativa dentro de este espacio de trabajo de traer estos temas sobre la mesa, porque la realidad es que la emergencia sanitaria frustró muchas actividades que pensábamos hacer en el interior. Entonces me permito también recomendarles ciertas lecturas a modo de sensibilizar. Nosotros, en particular, dentro del MEC, está el Plan Nacional de Lectura y hemos trabajado con ellos, aprovechando las redes sociales y que la gente últimamente está leyendo más, para recomendar lecturas que sensibilicen. Hay 2 lecturas que en lo personal me parecen muy recomendadas. Uno se llama Una educación, de una estadounidense que se llama Tara Westover, que habla sobre una mujer joven que busca romper ciertos prejuicios y que busca insertarse educativamente. Con mucho esfuerzo, mucha fuerza de voluntad, ella es rubia, de ojos claros, parece que en cierto ámbito no sería discriminada, pues sufrió discriminación. Estructuras familiares que no favorecen, salir al exterior y que te vean como una cosa, sentirse una, porque la autopercepción también ayuda y la autoestima también. Y otra lectura que se llama El encuentro con el otro, de un periodista polaco que se llama Ryszard Kapuściński, que habla un poco, él viajó por todo el mundo y habla sobre la riqueza del encuentro, pero las dificultades. Estas 2 lecturas están disponibles en Biblioteca País. Con cédula de identidad uruguaya puede acceder cualquier persona. Me queda en el debe, y les pido que si en los comentarios se les ocurra alguna otra lectura, recomendar autores latinoamericanos. Que seguramente haya, y nosotros armamos, un hilo de Twitter recomendando varias lecturas, pero estas 2, en lógica de lo que se ha hablado, me parecen como las que más pueden ayudar a iluminar. Son lecturas sencillas, que se leen rápido, y que de alguna manera echan luz sobre estos temas. Bueno, muy bien. Gracias, Michelle, por... La verdad que fue un gusto recibirlos acá en el Consejo, pero además nos hace reflexionar y nos moviliza. En tanto, yo escuchaba, aparte de lo que decía María José, y por supuesto también Leo, en tanto a esto de los discursos y las praxis, ¿no? Y la praxis, y de lo teórico y lo práctico, y lo normativo y lo efectivo, ¿no? Porque ¿quién no está de acuerdo, por ejemplo, con una Declaración Universal de Derechos Humanos? Yo creo que a cualquier persona que le preguntemos, ¿tú suscribís? Pero claro, por supuesto, somos todos personas. Hasta yo tengo un amigo negro, o tengo ¿no? Eso nos pasa muy a menudo. Entonces yo quería, nada más que para cerrar, en esto el tema específico que nos convoca, el tema de la migración, no es solamente pensar, o procuremos quizás no tratar de pensar en cuánto nos vamos a beneficiar como uruguayos, de la llegada de tal o cual migrante. Eso me hace pensar que últimamente estoy escuchando esto de que tenemos 2 categorías de personas que llegan del extranjero, de otros países, de otras culturas. Unas son migrantes, otros son inversores. Entonces, yo digo, creo que acá hay inversiones de todos lados, de todas partes. Inversiones culturales, inversiones afectivas, inversiones en derechos. Cuando acá no nos planteamos que estamos recibiendo migrantes, y bueno, somos culturas migrantes. ¿Cómo se hizo el Uruguay? ¿No? ¿Quién no tiene? Bueno, yo tengo todos mis abuelos, abuelas, no hay un uruguayo. Y además, ¿cuántos uruguayos fueron migrantes? ¿No? Y cómo pudieron construir familia, construir cultura, avanzar en sus conocimientos en otros países, pero en definitiva en este mismo mundo. Entonces quizá la educación nos da un marco interesante, privilegiado, para poner en práctica lo que a veces suscribimos en un examen, en una prueba o en una entrevista. Así que yo las convoco y los convoco, si estamos frente a personas que están vinculadas a la educación, que suponemos es la mayoría de la audiencia de hoy, a ejercer
esa posibilidad de poner en práctica en cada una de las actitudes que tenemos en aula, fuera de aula, en nuestras prácticas como profesionales de la educación, los discursos que también nos salen a veces. Así que bueno, muchas gracias, y gracias realmente porque fue súper ameno, súper rico escuchar, sí, muy bien preparada esta presentación, les agradecemos la generosidad, el tiempo, el trabajo, y bueno, y los estamos invitando. Les pedimos disculpas por las fallas, por el volumen que bajaba, que subía, pero bueno, también nosotros estamos aprendiendo y le agradecemos al equipo de comunicación del Consejo de Formación en Educación, especialmente a la persona de Clarina de Mori, que ha estado semanas trabajando para que esto saliera bien, probando, haciendo ajustes, y bueno, en eso también se ven los derechos humanos. Y un último aporte, disculpa la interrupción, porque nos están contando, bueno, de las dificultades que hubo, que algunas personas han tenido. En los comentarios hay un formulario de Google que lo han puesto nuestras compañeras de equipo. Les pedimos que se inscriban, porque luego con los datos les vamos a hacer llegar el material que veamos indispensable que va a ser a su formación. Entonces, si quieren recibir más información, si quieren mantenerse en contacto, les pedimos que llenen ese formulario, lleva 1 minuto, y realmente nosotros como equipo nos ayuda a difundir el material. Muchas gracias. Bueno, nos vemos.